a grabar. Bueno, entonces un cordial saludo, compañeras, compañeros. Como les venía diciendo, este espacio, pues digamos que surgió de una iniciativa y de una inquietud a partir de una necesidad de un curso específico como es el de filosofía contemporánea. Me alegra pues que estén asistiendo estudiantes de otros cursos. El compañero Javier pues que también nos apoya. Les recuerdo que Javier es el coordinador del semillero FILIA, Filosofía de la Inteligencia Artificial. Mm, les comentaba que esta semana, en el segundo coloquio de experiencias sonavistas, pues se les compartió en términos institucionales lo que llevamos de estas dos cohortes. Y bueno, esperemos que el próximo año tengamos la tercera cohorte y podamos ir sumando experiencias significativas. Una de las cosas que yo quise resaltar en esa presentación fue precisamente mm, la participación de ustedes, ¿sí? Los progresos que se ha visto en ustedes en términos de argumentación, de proposición, de discusión, de debate, de participación, ¿sí? Porque pues sí que es cierto que a veces en los cursos la participación es muy reducida. No sé si depende de la motivación o de la presión de la nota. eh, sí, porque una cosa es evaluación, la evaluación es todo un proceso más integral y otra cosa es la calificación. ¿Sí? Entonces, pues bueno, quise señalar como eso, lo significativo que a mi juicio pues ha sido la participación de ustedes. Yo simplemente estoy ahí como un mediador, pero quienes en estos momentos tienen el protagonismo, se les reconoce esa dinámica, esa inquietud, esa participación, es precisamente pues con ustedes. Entonces quería como hacer esa pequeña introducción a modo de conocimiento también. Bueno, les recuerdo entonces que para hoy estaremos trabajando una segunda parte sobre esa temática de los derechos humanos e inteligencia artificial. La semana pasada abordamos el tema de la libertad de expresión en términos generales. Hoy vamos a abordar un tema no menos complejo, mm, muy enriquecedor, teniendo en cuenta que, bueno, va a ser Brian quien va a exponer a presentar la relatoría. Él, por su formación en Derecho, pues obviamente tiene un horizonte mucho más rico, más amplio. Sin embargo, es una cuestión que nos compete, ¿sí? Porque el tema de hoy es la privacidad y la protección de datos personales. ¿Sí? La privacidad es un derecho fundamental y un valor de gran importancia, nos dice el documento de la UNESCO en la página 49. Y entonces uno ahí dice, bueno, ¿hasta qué punto la privacidad, la seguridad, ¿sí? O sea, cómo conciliar, cómo equilibrar, ¿sí? Cómo no faltar a un derecho eh, con miras a una situación. Sabemos lo que ha, digamos que implicado el manejo de los datos personales, ¿sí? Todo el bololó en que se han visto algunas, no voy a mencionar nombres como para no hacer tampoco propaganda, algunas redes, ¿sí? En el manejo de los datos personales. Entonces, creería yo, estimadas y estimados compañeros, que el tema de hoy, bueno, nos compete no solo en términos de filósofos en formación que somos todos, ¿sí? Nos compete porque es un problema actual,
¿sí? Es un problema que nos interpela, que nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, ¿sí? Con la salud de la sociedad y la cultura nos tiene que no solo hacer conscientes, sino tener un dominio, ¿sí? Y pues en definitiva, porque o sea, inicialmente, antes que filósofos, somos seres humanos. ¿Sí? Algunos con mayor o menor dependencia de las redes sociales, de dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que a todos nos compete. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias, Sebastián, Sandra, Edwin, Juan Carlos, Brian, Javier, por asistir este día a este encuentro. Y no siendo más, recordemos entonces la dinámica. Primero el relator, luego el correlator. Ay, perdón, primero la lectura del protocolo de la sesión anterior, luego la relatoría, luego la correlatoría y luego ya una discusión abierta. Entonces, Sandra, adelante por favor. Me dices si vas a compartir pantalla. Creo que ahí puedes compartir, Sí, buenos días. Voy a proceder a compartir pantalla. por favor. Me confirman en el momento que ya estén visualizando. Muy bien. Por mi parte se ve ¿Y se muy bien. escucha bien? Sí, Sandra. Claro Ah, que sí. bueno, Mil perfecto. gracias. Entonces, a todos gracias por compartir este espacio. A continuación, hago lectura del protocolo correspondiente a la lectura del día 20 de noviembre, tema derechos humanos e inteligencia artificial. La lectura corresponde a de entre la página 35 y 49. Tuvimos al relator, como relator al profesor Jorge. Me disculpo porque no logré captar el apellido. Como correlator tuvimos a Ana María Trejos, nuestro director, el doctor Einar Monroy. Protocolante el día de hoy me encuentro yo. Y en cuanto a los asistentes, estos son los que logré captar. Si alguien no está incluido, me puede decir para corregirlo más adelante. El orden del día lo realizamos de la siguiente manera. No tuvimos protocolo, así que iniciamos con la relatoría. A continuación se vio la correlatoría. Finalizamos con la discusión. Entonces, basado en las sugerencias recibidas en sesiones pasadas, traté de hacer un protocolo que no fuera muy extenso, sino que tuviera las ideas relevantes para hacer un resumen general. Para iniciar, voy a presentar la síntesis de la relatoría. Entonces, a manera introductoria, el relator inicia la sesión destacando la importancia de abordar temas de carácter universal, como lo es el de los derechos humanos y los sistemas de tecnologías que comprenden la inteligencia artificial. Resalta la importancia de que entidades internacionales como la UNESCO debatan sobre los temas en cuestión. También destaca que nuestro país se ha visualizado como una sociedad del conocimiento desde la gobernanza del presidente Samper. En contraste, en el lejano oriente se habla de una sociedad de la sabiduría, concluye. Seguidamente nos lee Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. El diseño, la creación y el uso de la IA y las TIC ofrecen oportunidades para mejorar el acceso a los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos, para construir sociedades del conocimiento inclusivas y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Una problemática urgida de abordar en nuestra aldea, afirma el relator refiriéndose al tema de la sostenibilidad. También nos dice, la UNESCO aborda algunas de las principales preocupaciones sobre la forma en que el uso de las tecnologías de la IA puede obstaculizar los derechos humanos en el ámbito del mandato de la UNESCO. A medida que la tecnología avanza, estamos obligados a descubrir nuevos beneficios y riesgos para la protección y el disfrute de los derechos humanos. Como segunda instancia, se hace la lectura de la sección denominada La posición de la UNESCO respecto de los derechos humanos para la universalidad de Internet.
Destaca el propósito: identificar la conexión a Internet con las normas basadas en los derechos humanos como elementos constitutivos de la libertad, pues la universalidad de Internet contribuye a la armonía entre crecimiento y el uso de Internet y los derechos humanos. Una Internet libre significa una Internet que respeta y permite la libertad de ejercer los derechos humanos. Esta es la apuesta de la UNESCO ante la comunidad internacional, la de una tecnología social. La inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas ya están dando forma a ciertos aspectos de las noticias, lo que repercute en las ideas del valor de los periodistas, la práctica del periodismo y la producción de otros tipos de contenidos, afirma nuestro relator. No solo es importante que las partes interesadas reflexionen sobre los retos, sino que también formulen respuestas que protejan la libertad de expresión, la privacidad, el periodismo y los medios de comunicación, así como los derechos a la igualdad y a la participación política. Para finalizar, se hace lectura de la UNESCO y la libertad de expresión, otra sección pues que se encuentra en el documento. La UNESCO reconoce que el derecho a la privacidad es la base de otros derechos y libertades, incluida la libertad de expresión, la libre asociación y la libertad de creencias. Asimismo, esta organización reconoce a la libertad de expresión como el pilar clave para construir sociedades de conocimiento. La libertad de expresión y la libertad de opinión están estrechamente vinculadas. Se presentan como medios de autorrealización. Parafraseando a Aristóteles, el relator menciona que antes que la sociabilidad humana está la comunicabilidad. La Internet facilita una estructura de comunicación en la que cada usuario tiene la posibilidad de buscar información y hacer valer su voz. Esto la diferencia de la estructura unidireccional de uno a muchos medios de comunicación tradicionales. Nuestro verdadero reto es que el verdadero conocimiento sea sincero, objetivo, masivo, democrático, todo lo que conlleva una sociedad, señala el relator. Para finalizar, hace un llamado a la reflexión en cada uno de los asistentes a buscar criterios globalizantes para disminuir el caos informativo. A continuación, la síntesis de la correlatoría. La correlatora advierte que hará un recorrido por toda la estructura del documento de la UNESCO a fin de resolver inquietudes como ¿por qué la UNESCO está comprometida con temas como la IA? ¿Qué otras temáticas a nivel de tecnología se están abordando? Entonces nos dice, la evaluación de la IA es el presente estudio que se realiza mediante el marco DAM, una Internet basada en los derechos humanos, abierta, accesible para todos y gobernada por un mecanismo de múltiples partes interesadas. Las ideas relevantes que pude extraer de esa correlatoría son las siguientes. ¿Por qué la UNESCO se interesa en el tema? Desea garantizar que el desarrollo tecnológico se ajuste a una visión centrada del ser humano con respecto a sus derechos, promover la libertad de expresión y construir sociedades del conocimiento integradas. ¿Cuál es el punto de partida? Reconocimiento de la inteligencia artificial como una oportunidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Además, lograr avances en temas como la Internet de las cosas y mitigar riesgos. En cuanto a la conceptualización de la inteligencia artificial, como se ha dicho en otras secciones, no existe una única definición como tal. Sin embargo, la UNESCO parte de la siguiente definición. Máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción mediante el lenguaje y hasta la producción de trabajo creativo. Existen 6 dimensiones en el estudio de la UNESCO y la idea es verlas más adelante, ya estamos en ellas, así que solamente voy a mencionar los titulares que la correlatora nos informó. Uno de ellos es consecuencias de los derechos humanos y enfoque de derechos humanos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Apertura e inteligencia artificial.
acceso e inteligencia artificial, enfoque de múltiples actores para la gobernanza de la inteligencia artificial e igualdad de género, inteligencia artificial y África. Finalmente, la correlatora nos presenta las reflexiones referente a la UNESCO y llama la atención sobre el Día Mundial de la Filosofía establecido para el día 18 de noviembre. También nos hace una reflexión sobre la ética de la inteligencia artificial y concluye diciéndonos que quien desee más información al respecto puede adquirirla ingresando a la página de la UNESCO. Finalizada la correlatoría, iniciamos la discusión. Entonces, la participante Sandra interviene para solicitar ayuda del relator y la correlatora en la comprensión de los conceptos de libertad de expresión y libertad de opinión. Como respuesta, el profesor Jorge aclara que la expresión es un término general, mientras que la opinión es de aspecto personal, lanzado a lo público. Ambas libertades están íntimamente ligadas. Toda expresión no es una opinión, pero sí toda opinión es una expresión. Concluye. Seguidamente, Brian participa para hacer un aporte con respecto al tema anteriormente mencionado. Llama la atención en la preposición en y afirma que la expresión correcta es derechos humanos en el o la Internet. Por tanto, es inapropiado hablar de derechos humanos a el o la Internet. La preposición en constituye el horizonte independiente sobre el que se estructura una nueva gama de derechos fundamentales. No es lo mismo hablar de los derechos que derivan de los valores, hablando en contexto regional, que aquellos que surgen en la universalidad de la Internet, agrega. Como ejemplo, cita la libertad de expresión en el artículo 20 de la Constitución de Colombia. Expresarse es lograr exteriorizar algo de sí mismo, es mostrarse. Es el enunciado que logra develar lo que es el individuo y su pensamiento más íntimo, concluye. El director Einar destaca los saberes individuales de los integrantes del club de lectura y expresa que ha sido un espacio de aprendizaje ameno. Seguidamente, el profesor Jorge interviene para agradecer a Brian por la aclaración de los conceptos mencionados anteriormente y reitera la importancia de que la comunidad académica piense filosóficamente en esos escenarios futuristas. Javier resalta que hay una delgada línea que traspasa el odio y que se ha presentado en la plataforma Twitter. Se cuestiona de la plataforma hasta qué punto se puede considerar una publicación como libertad de opinión, como violencia o fake news. Llama la atención en cuanto a las sanciones impartidas por esos portales partiendo de motores de búsqueda operados por usuarios. Ante lo anterior, cuestiona si todos estos procesos deben ser llevados por la inteligencia artificial o por equipos humanos, los cuales deben determinar la naturaleza de un suceso de estos. Finalmente, Sandra participa para compartir un texto escrito por el especialista en periodismo en redes que afirma que ante la inclusión de las IA en la práctica del periodismo, los medios de masas que aparecieron en una época de escasez de información han perdido control y poder en mano de individuos conectados en redes. El modelo de comunicación vertical y unidireccional está siendo reemplazado por uno horizontal y multidireccional, en el que los individuos son tanto productores como consumidores de contenido, emisores como receptores. Aunque no es el fin del periodismo, hay que preguntarse qué tanto de eso describe el panorama en América Latina. En nuestro cierre, el director finaliza con su participación llamando la atención sobre el asunto de la opinión. La doxa en el marco de la filosofía es un problema fundamental. Invita a problematizar la opinión pública como tarea filosófica. Fin del protocolo. Bueno, muchas gracias, Sandra. Quisiera, antes de hacer lectura de la relatoría del día de hoy, llamar la atención sobre algunas cuestiones que, que Sandra me ha permitido como percibir mayor profundidad
del asunto, y es, a ver, pensemos esto de pronto para que lo vamos a ir madurando las respuestas en la discusión ahorita. ¿Qué supone que la inteligencia artificial en sentido estricto no tenga una definición concreta, estable? ¿Sí? Mm, Sabemos lo que implica en términos filosóficos la definición de una cosa. ¿Sí? Eso digamos que como primera inquietud. La segunda inquietud es, a ver, precisamente el hecho, se deriva más bien de esa primera, el hecho de que no tengo una definición que supone en términos de relación con el ser humano, ¿sí? Eh, y específicamente en el tema trabajado en la sesión anterior sobre la libertad de expresión. Cuando usted retomaba la definición que hace Brian sobre lo que significa expresión en sentido estricto, de una forma muy esencial, uno tendría que preguntarse incluso si lo que se advierte hoy en las redes sociales efectivamente es una expresión, es decir, es una revelación o una apertura de mí mismo al otro, ¿sí? Porque pareciera, o a mi juicio, lo que se advierte en las redes sociales mm, no es tanto la expresión en cuanto a apertura, sino en cuanto incluso a cerrar esa relación, esas relaciones, esas alteridades. ¿Sí? Eh, Me expreso no para, bueno, de una u otra manera sí se muestra quién es, pero me expreso para cerrar, ¿sí? Para acallar, ¿sí? Para liquidar, para cancelar, para señalar, ¿sí? Para censurar. ¿Sí? O sea, es una libertad de expresión que va en contra de la misma naturaleza de la libertad de expresión. ¿Sí? En términos jurídicos, en términos filosóficos, esto tiene su consistencia, tiene su fundamento, pero a la hora de la práctica, ¿sí? Se desvirtúa, se desfigura. Entonces, pensemos eso. Y finalmente la tercera cuestión que se me venía a la mente con la lectura del protocolo de Sandra. Sandra, muchas gracias, un protocolo muy sintético. Esa es la idea, que nos ayuda a rememorar para poder, como a partir de esa rememoración, dar paso con el siguiente tema, y es ya en la aplicación de la inteligencia artificial. Miremos los casos en los que mm, la libertad de expresión, la inteligencia artificial, ¿sí? Puede entrar a dirimir cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. ¿Sí? ¿Cómo por un algoritmo, por una inteligencia artificial, por ejemplo, se mm, censura la publicación de un tweet, por ejemplo? ¿Sí? Obviamente, cuando son expresiones que generan odio, ¿sí? Vale, ¿sí? Pero cuando es, por ejemplo, para una crítica a un gobierno, ¿sí? Mm. Bueno, y otra pregunta que sería muy relacionada con esa es, sabemos que las redes sociales, no sé si las compartió a ustedes, pero ahorita las comparto al Teams. Las redes sociales son un hervidero de odio, ¿sí?
si a eso se le puede llamar libertad de expresión. Y en ese orden de ideas valdría la pena una investigación, incluso con compañeros de comunicación social, de qué manera, digamos, los medios masivos permitían una libertad de expresión, de opinión, y cómo las redes sociales han mutado en esos propósitos iniciales, relacionados precisamente con la libertad de expresión. ¿Sí? Bueno, esas son cuestiones que se van ahí como fraguando y pues vale la pena dejarlas abiertas. O si gustan ahorita, pronto las podemos retomar. Brian. Listo, profe, gracias. Voy a compartir pantalla. Sí, mi hermano, adelante. Listo. ¿Ahí se ve ya bien? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, la sesión del día de hoy voy a presentar la relatoría sobre la parte del documento que venimos estudiando de la UNESCO, denominado Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. El documento analizado condensa la posición de la UNESCO frente a 3 derechos fundamentales o humanos. Voy a utilizar de forma indiferenciada ambos términos porque la discusión entre su denominación es muy jurídica, muy del tema de si está regulado positivamente en un cuerpo normativo, sería fundamental o si es connatural al individuo humano, etc. Entonces voy a utilizar ambos términos. Entonces los 3 derechos que vamos a tratar son el derecho fundamental a la privacidad, a la libertad de expresión y a la igualdad. Siguiendo ese orden, se hará una breve descripción del alcance de cada derecho y de los contextos digitales en los que la UNESCO ha reconocido su vulnerabilidad. Para iniciar, es válido formular la preocupación planteada en la sesión anterior. Reflexionar sobre derechos fundamentales en el marco de la inteligencia artificial supone una confrontación entre enunciados jurídicos nacionales y universales. Ya lo retomaba también la protocolante cuando recordaba el tema de las particularidades culturales de las regiones frente al universo, etc. El derecho a la privacidad se encuentra dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política. En adelante simplemente aparecerá en el texto como CN, que es Constitución Nacional de Colombia, señalando en el inciso tercero lo siguiente: la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. En el documento de la UNESCO también se inicia describiendo el marco regulatorio de la privacidad en el contexto internacional, señalando su condición refractaria de injerencias públicas o particulares. Sin embargo, como lo expresó en un informe del 2019 del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joe Kanatasi, el derecho a la privacidad no es un derecho absoluto. Esta relativización es seguidamente soportada en la vinculación del derecho a un contexto digital. El derecho a la privacidad, entonces, al variar su ámbito espacial, disminuye la potencia de su dimensión negativa. Recuérdese que los derechos que se analizarán, privacidad, libertad de expresión e igualdad, se inscriben en un postulado general de libertad como supuesto sobre el que el hombre puede autodeterminarse y, de esa forma, materializar un ideal de dignidad humana. La UNESCO señala que la privacidad también abarca la privacidad de la información, que incluye los datos que se pueden obtener sobre una persona y su vida. Al aceptar que los software de inteligencia artificial se desarrollan a partir de la recolección de datos, las opciones de la UNESCO frente al derecho a la privacidad se limitan a generar ambientes en los que sea moderada, lícita y proporcional la recopilación de datos en línea. Estos datos consisten en los intereses personales de los individuos y son recaudados cada que se navega en los motores de búsqueda o cuando se accede a una red social. La UNESCO acertadamente ejemplifica los contextos infranqueables de la privacidad: relación médico-paciente, abogado-cliente, perdón aquí la imprecisión,
abogado cliente y en general cualquier otro escenario donde se traten temas sujetos a reserva legal. Pero en este punto se está desprendiendo un componente esencial de la privacidad, la intimidad. El artículo 15 de la Constitución de Colombia rotula la privacidad como intimidad. Y eso es importante si tenemos en cuenta que los individuos no solo demandan privacidad entendida como la no divulgación de su información, sino que requieren espacios íntimos en los que se encuentren aislados, no observados. Esta diferencia entre la intimidad y la privacidad la podemos encontrar en las políticas de tratamientos de datos personales de Facebook, apartado de qué tipo de información recopilamos, donde se señala, abro comillas, información y contenido que nos proporcionas. Recopilamos el contenido, las comunicaciones y otros datos que proporcionas cuando usas nuestros productos. Por ejemplo, cuando te registras para crear una cuenta, creas o compartes contenido y, ojo con esto último, envías mensajes a otras personas o te comunicas con ellas, es decir, las conversaciones entre usuarios. Como pueden observar, asistimos a un monitoreo de conversaciones privadas que se justifican en su no divulgación, pero que transgreden abiertamente la órbita de la intimidad. La ubicación espacial del derecho, en consecuencia, afecta drásticamente las expectativas que de él se derivan, por lo que debe pensarse si es válida la extensión de los derechos hasta ahora regulados, declarados, convenidos al mundo del Internet. La esfera de la intimidad es la que permite la realización de las posibilidades de los individuos, de sus modos de ser, pues el hombre abstraído de cualquier observación reconoce las condiciones de su existencia y se encamina conforme a sus genuinas intenciones. Esto no puede ser logrado mientras pensemos la privacidad como un ambiente en el que se posibilite, como lo expresa la UNESCO, el seguimiento en línea, la elaboración de perfiles con inteligencia artificial, etc. La identidad se aliena en el producto de la realización personal a partir de la recomendación de un algoritmo, que no es educado por el propio usuario, sino por un programador, por todo un contexto de datos recopilados. Frente al segundo derecho, la libertad de expresión, la UNESCO lo plantea desde el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa. Nuevamente nos encontramos con el ideal de libertad entendida en este contexto como el ejercicio libre de la expresión, de la exteriorización de un contenido íntimo, pensado. La terminología en el mundo digital, como es lógico, cambia. Periodismo computacional, periodismo de datos, periodismo automatizado y periodismo robótico. El inicio de esta parte del documento resalta las bondades de la inteligencia artificial en el periodismo, posibilidades de traducción inmediata, generación rápida de noticias, mayor capacidad para atender a los anunciantes, obtener suscripciones y medir la calidad del periodismo, entre otros. Sin embargo, así como ayuda a la expansión del alcance de la información, también contribuye a la monitorización de las noticias que son o no presentadas. Aunque parezca una relatoría inserta en la tecnofobia, lo cierto es que se limita a los apartes del mismo documento. Veamos. Otra posible amenaza al pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación son los algoritmos de los motores de búsqueda, que también podrían tener un sesgo hacia determinados contenidos o proveedores de contenidos. La libertad de prensa no se puede pensar solamente desde la órbita del periodista. Sus implicaciones se irradian sobre el derecho de libertad de cada persona al elegir el contenido que lee, visualiza o escucha. Cuando nos encontramos con modelos que limitan la información, estamos invadiendo la esfera de quien informa y de quien es informado. Además de privilegiarse la difusión de unos datos o noticias específicas, ya se cuenta con una restricción previa que es la identificación de los intereses de cada individuo que los vinculará con un tipo de noticias seleccionada previamente. ¿Es realmente el individuo quien decide sobre su vida? Pareciera que no. Por lo menos no lo es en un ambiente digital, donde la decisión personal responde a un estímulo previo de una entidad con el poder de decidir por el usuario, por la persona digital. Podemos dramatizar aún más la situación. Asunto Cambridge Analytica. Así lo describe la UNESCO. Durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 y el referéndum por la adhesión del Reino Unido a la Unión Europea, se utilizó la microfocalización para mostrar ciertos contenidos a un público seleccionado,
basándose en el análisis algorítmico de los datos de las personas, con el fin de tratar de incidir en su voto. Cambridge Analytica a través de la recopilación. Ay, bueno, aquí se me quedó esto de más. Era hasta aquí la cita. Este caso de Cambridge Analytica pues ya es una incidencia de la inteligencia artificial en el principio democrático que soporta este tipo de sociedades. Allí claramente las elecciones no se determinaron por la conciencia electoral, por ese derecho al sufragio en perspectiva de elegir de las personas, sino que se predispuso la intención electoral de una manera controlada por esos patrones algorítmicos. Concluyamos con el tercer derecho, igualdad. El derecho fundamental a la igualdad merece, como lo hace la UNESCO, una advertencia previa. Es un derecho que, en sí mismo, contiene una expresión negativa que se repudia, la discriminación. Que la igualdad sea en un enunciado legal, que la igualdad sea expresada, Que la igualdad sea expresada en un enunciado legal en el ámbito nacional, artículo 13 de la Constitución, y en el internacional, implica que hemos reconocido la tendencia del hombre por discriminar, excluir, por razones como raza, orientación sexual, intereses políticos o mil razones que se hallan en la historia de la humanidad. Entonces, la igualdad debería pensarse, utópicamente, como la condición natural de los humanos, la concordia. Pero, ante el evidente repudio por la diferencia, se erige en derecho una prohibición absoluta, la de discriminar. Los legistas entendieron que el asunto no se solucionaba con una formulación retórica de que los hombres son iguales, por lo que, de acuerdo con el sistema que elegimos o eligieron, para vivir se consintió el castigo para aquellos que, por motivo de raza, sexo, orientación política, limitaciones físicas, etc., discriminan a otros. Cualquier forma de discriminación, salvo las positivas de las que no se hablará, es repudiable. Sin embargo, al trasladar esta premisa de no discriminación a los algoritmos y los escenarios digitales, nos encontramos con software de inteligencia artificial llenos de sesgos, etiquetas de clase, selección de características, entre otros. Un caso muy sonado y que plantea la UNESCO es el COMPAS. Ya se ha mencionado en este club, yo lo puse como ejemplo una vez, en el que un sistema de inteligencia artificial valora el riesgo de reincidencia delictiva de un condenado a partir del color de su tez. La no discriminación en el marco de la inteligencia artificial es aún asunto pendiente. Acá, mientras leo, recuerdo también un caso ahorita de Google en el 2018 que eliminó la identificación de personas negras con la etiqueta de simios, que lo denunciaron en el 2015 una pareja que fue etiquetada como simios allí en Google Fotos. Sigo con la relatoría. No se han establecido criterios éticos y efectivos para la programación de un algoritmo, en el entendido de que su inteligencia, por lo menos la inicial, deriva de aquella del programador, y su progresivo aumento de capacidad depende de la recolección masiva de datos. Estos datos, por la mera apreciación de la sociedad actual, están llenos de sesgos por derivar de los individuos. En consecuencia, para la realización de la igualdad en mecanismos de inteligencia artificial deberán fortalecerse dos asuntos. Primero, la calidad y formación ética del programador. Segundo, las posibilidades de que cualquier persona acceda abiertamente a los procesos de formación del conocimiento artificial, esto es, a la recolección y selección de los datos que se utilizan para las acciones predictivas, a fin de abrir un espacio de control y contradicción de las decisiones tomadas por inteligencia artificial, con lo que se respetarían otros derechos como el debido proceso. Termino con un breve ejemplo de las consecuencias de mezclar espacialmente los derechos frente a las tecnologías y los ambientes más cotidianos. En reciente sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, frente a un caso conocido en segunda instancia sobre una agresión de un hombre a su pareja, abro comillas, una noticia del Tiempo, el tribunal rebajó su pena de 6 años a 8 meses de prisión. Esto fue en Colombia, considerando que no era culpable de violencia intrafamiliar agravada, sino de violencia intrafamiliar simple, cometida en exceso de legítima defensa, en el entendido de que la reacción violenta fue mero corolario de la protección de su derecho a la privacidad por un intento de revisar el contenido de su celular. Muchas gracias.
Muchas gracias, Brian. Muy concreta. Creo, digamos que dentro de las principales ideas, postulados, se recoge todo lo del documento de la UNESCO desde la página 49 a la 79. De cara a digamos que a una contextualización, aplicación de lo que Brian ha recogido, ha formulado, pensemos esos casos específicos. A mí me llama mucho la atención ese caso último que Brian citó allí. ¿Sí? Me llama mucho la atención el asunto de la anonimización. Bueno, creo que simplemente estamos ahí. O sea, es un tema tan complejo que todavía, digamos que estamos en ese proceso. Gracias, Brian, por señalar el carácter relativo de la privacidad. ¿Sí? Creo que es muy importante tener presente esa cuestión. Por favor, tiene la palabra el compañero Javier con la correlatoría. Vamos a ver cómo se contrastan las dos lecturas entre la relatoría y la correlatoría. Adelante, Javier. Bien, pues un saludo a todos los compañeros, el profe Einar. Yo, digamos, leí las páginas y me di cuenta, pues, de las distintas, de que el tema está en tensión, ¿no? Digamos que se enuncian, pues, el derecho a la privacidad, sin embargo, pues hay una tensión de hasta qué punto el tema de los datos nos involucra en una violación de privacidad, pues así lo siento, ¿no? Y pues como sabía que el compañero Brian, que es nuestro jurídico de cabecera, pues iba a revisar estos temas desde ese punto de vista, yo lo que hice fue leyendo este texto de la UNESCO y leyendo un artículo de Manuel Liz, hice un pequeño escrito de una página y media en Word. Entonces me voy a disponer a leerlo y bueno, para ayudar también a la discusión del grupo. Entonces, espérenme un segundo. Creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Si tiene la bondad y amplía un poquitico más el Ok, perfecto. Zoom. Muchas gracias. Dale. Vista. Ancho de página. Listo. Entonces voy leyendo y quizás vaya comentando algunas cosas, ¿no? Digamos que esto es sobre un texto que se llama Metafísica y tecnología, los límites conceptuales de la privacidad, de Manuel Liz, ¿no? Que aparece en un libro que se llama Respuesta a la pregunta. Bien, entonces yo escribí lo siguiente. Uno de los temas de discusión actual en la operación de la inteligencia artificial y principalmente en el aprendizaje profundo son sus insumos, los datos de los millones de ciudadanos a nivel mundial. Por ello, la privacidad de datos es un ámbito de reflexión de la filosofía de la inteligencia artificial, ya que permanentemente han sido transgredidos, ¿no? Por la operación de muchas inteligencias artificiales,
como los muestran muchos escándalos de todo tipo, ¿no? Eso ya lo hemos visto, están estos documentales que incluso aparecen en Netflix, ¿no? Está lo de Cambridge Analytics que señalaba el compañero Brian. Sin embargo, en la teoría filosófica sobre la privacidad, según Manuel Liz, podemos dividir dicha teoría en dos categorías. La noción fuerte de la privacidad vinculada a las tecnologías de la información y la noción débil de la privacidad vinculada a las tecnologías de la información y la noción débil de la privacidad. Bueno, creo que hay privacidad vinculada a las tecnologías de la información, ¿no? Creo que me faltó un no en este, pero bueno, ya las voy a explicar. Bueno, en la primera, la privacidad corresponde o es equivalente a una esencialidad de la persona, es decir, la privacidad haría parte de mi esencialidad como Javier, de la de cada individuo, mientras que en la segunda, perdón, serían datos propios de la persona, meramente datos, ¿no? Cuestiones no esenciales, pero no constituye o equivale a una de sus esencialidades. Asumiendo la noción fuerte de la privacidad vinculada a las tecnologías de la información, rasgos esenciales que están siendo utilizados por terceros son los estados mentales intencionales, la acción intencional. En paréntesis, intenciones previas, intenciones simultáneas e intenciones posteriores a la acción y la identidad personal. Entonces voy a desarrollar un poquito eso. Nosotros podemos encontrar privacidad de bienes, datos, acciones, intenciones, ¿sí? Pero entonces surge este detalle de la dificultad de la privacidad de las intenciones. Entonces, el internismo, nos dice que nuestras intenciones son privadas e independientes del mundo exterior, ¿no? Sería algo así como una versión pues muy tajante, que una cosa sería, digamos, mi interior, mi res cogitans interior, ¿sí? Y otra cosa sería el mundo, ¿cierto? Y el externismo nos dice que nuestras intenciones estarían relacionadas con el mundo, es decir, no habría esa división mundo, intenciones privadas. Manuel Liz al final del artículo trabaja el caso hipotético de un nuevo super show de Truman, ¿no? No sé si ustedes se vieron esa película del show de Truman donde a un niño pues lo empiezan a filmar desde que nacen, ¿no? Y llega a la adultez y es transmitido en línea permanentemente, ¿no? Las 24 horas, ¿cierto? De un nuevo super show de Truman con la existencia de la actual tecnología de la inteligencia artificial que generará una distinción entre lo que el individuo piensa y lo que hace, ¿sí? Es decir, si ustedes recuerdan en el show de Truman, Truman quería hacer cualquier cosa y el director del programa respondía a las intenciones, modificándolas y promoviendo unas nuevas intenciones. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Truman quería huir, no sé si vieron la película, espero que sí, y llegaba el amigo de toda la vida de infancia y llegaba con unas cervezas. Entonces, pues ya ahorita todo se había, digamos, lo que quería el productor era que todo se orientara pues a que empezaran una bebeta, ¿cierto? Entre Truman y el amigo, Entonces, digamos desde el externalismo, ¿sí? Este tema de la privacidad de las intenciones es un tema pues bastante importante, ¿no? Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Cómo este tema de las intenciones de participación democrática a la final pues pueden ser ampliamente manipulados, como ya se ha demostrado, ¿sí? Y entonces a la consecuencia a la que llega Manuel Liz es que carece de sentido promover el derecho a la privacidad sin promover paralelamente el derecho a cumplir aquello sin lo cual no es posible nuestra privacidad. Y en ese sentido, pues digamos, todo este seguimiento que sería como un show de Truman que le hacen a cada individuo, porque ya
se sabe, digamos, dicen que una inteligencia artificial pues puede conocer más cosas nuestras que inclusive muchos familiares. Entonces, de alguna manera, es tan potente esa relación con esta manifestación del mundo que inclusive llega a afectar nuestro derecho a la privacidad, pero no solo de los datos, ¿no? Sino de nuestras intenciones privadas, ¿sí? Entonces, quería simplemente compartirles esto para, bueno, mostrar que inclusive en este tema de la privacidad, pues se pueden desarrollar unas profundas reflexiones y análisis filosóficos, ¿no? Porque pues este tema de la privacidad, pues todavía hay muchos temas en debate, ¿no? Y digamos, están en función de acuerdo a la concepción que se tenga de individuo, de sujeto, y en este ámbito de la privacidad de intenciones, pues qué tanto esas intenciones son absolutamente propias o qué tanto, digamos, corresponden al mundo y en el sentido y en este contexto de la inteligencia artificial, pues incluso esas intenciones privadas son absolutas o son manipuladas, ¿no? Entonces, esto era lo que les traía para el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Javier. Creo que el ejercicio se hace rico con esas apuestas, con esas lecturas, con esas miradas desde otros referentes. Bueno, ¿quién, digamos, que quiere empezar con el formulando inquietudes, preguntas? Recuerden que la idea también es que quienes asistimos, quienes participamos en este club virtual, pues que le preguntemos también bien al relator, al correlator, o a la protocolante en este caso, alguna duda, alguna inquietud que haya surgido a lo largo de la lectura de las mismas, o quiera formular en virtud de su lectura del texto establecido para hoy, pues en este caso de la página 49 a la 79, quien quiera, digamos, que generar algún tipo de discusión precisamente a partir de su lectura personal, porque pues obviamente Brian no hace una lectura muy desde la parte jurídica, como no podría ser de otra manera, Javier desde en relación con, ¿sí? Muy seguramente cada uno de ustedes, pues. Entonces esa es la idea, de que compartamos inquietudes, observaciones, posturas, lecturas. Adelante, Sebastián, por favor. Muy buenos días para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Me pareció algo muy interesante dentro de las lecturas, dentro del desarrollo de la reunión más bien, esa propuesta de una sociedad, de un estar abierto hacia lo inmunológico, en el sentido de limitarme a mí mismo en un entorno, en este caso en un entorno digital. Y me vino la duda, ¿estamos presenciando o nos estamos abriendo de nueva cuenta hacia una sociedad de lo inmunológico, hacia una sociedad de como la que propone Smith, en que la negatividad, en que el obrar social se determina en el ostentar cierto poder discursivo sobre los otros? En este caso, la inteligencia artificial
pasaría a ser ese juez y ese verdugo, acallando opiniones en función, en diferentes funciones. Ya puede ser, por ejemplo, etnia o afiliación a ciertas posturas políticas. Entonces, me parece muy interesante y quiero recalcar que el discurso político en las redes sociales, como lo mencionaba el profesor Einar, se ve acallado, se ve lacerado por ciertos intereses que pueden ser corporativos, ciertos intereses ideológicos, que son evidenciables, por ejemplo, en plataformas como TikTok, y creo que ya lo mencionaba anteriormente, que suele tener mecanismos por los cuales se acalla a ciertas personas en función de su postura o la postura que dejen ver desde su expresividad respecto a las políticas o al proceder del Partido Socialista Chino. Entonces, en ese sentido, quería realizar esa pregunta. Estamos abriéndonos o estamos presenciando una cultura de lo inmunológico, especialmente desde lo digital. Me parece que esta pregunta puede resumir bastante bien el obrar de la inteligencia artificial y el obrar de los individuos en la esfera digital, que día a día se abre más camino en, en la vida y en la experiencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. ¿Quién más desea intervenir? Brian, por favor. Gracias, profe. Pues quería intervenir para poner un ejemplo adicional sobre lo que hablábamos ahora de este asalto a la privacidad, a los datos de las personas, con una noticia que leí hace poco, ya no es tan nueva, del 5 de enero de 2021, que Microsoft presentó una patente, no sé si lo hayan visto, para desarrollar una inteligencia artificial, estoy leyendo acá, capaz de crear análogos virtuales. Y pues, qué es lo especial de esto? Que da la posibilidad de crear un chatbot que sea una suerte de copia digital de quien se desee recrear para lograr hablar con las personas después de fallecidas. Y Microsoft presenta esta patente con la capacidad de emular a una persona no solamente, no solamente en imágenes o en frases cortas, o emular la persona como contenido, sino la forma, porque en la patente pues lo que se menciona es que el algoritmo, el software de inteligencia artificial es capaz de emular la personalidad y permitir hablar con la persona fallecida como si fuera en un ambiente real. Entonces, ya es un exceso incluso frente a la vida misma, que se quiere confrontar la muerte, abandonando la posibilidad del tratamiento de la muerte como una enfermedad y su desplazamiento a través de una cura netamente biológica en el cuerpo humano, sino ya sustituir la persona muerta por una entidad artificial con la que se puede seguir teniendo contacto. Y eso me parece que ya pues invade bastante la intimidad de las personas y juega con toda una serie de aspectos psicológicos bastante fuertes. Gracias. Gracias, Brian. Efectivamente, creo que ese tema daría
para mucha discusión, porque bueno, ¿qué, o sea, que si digamos que se hace eso mm, en términos de niveles de verdad, en términos de jugar con la esperanza, incluso la fe de las personas, ¿sí? Eh, o sea, realmente es una cuestión sumamente compleja. No podemos hacer como la avestruz, ¿sí? Clavar la cabeza en la arena. Tenemos que advertir esas notas que pasan así. Ya les compartí la nota sobre el odio en Teams. Juan Carlos, tenga la onda. Buenos días a todos. Buenos días, hermano. Yo quisiera como dirigirle algo similar a una pregunta a Brian sobre algo, sería como, o sea, ¿qué esconde el derecho finalmente en su movimiento? Porque se expone que en este caso el derecho a la privacidad es un derecho relativo y no absoluto, lo que yo entiendo que puede ser, digamos, que puede ser suspendido por ciertas consideraciones del ordenamiento jurídico. Pero pues esas consideraciones del ordenamiento jurídico o otras normas, otros casos, ¿qué lo regulan? Entonces, pareciera que lo regulan, o sea, que su muro que lo contiene o su límite son los otros derechos humanos, o esa sería como la esperanza o la creencia ingenua de un ciudadano. Pero pareciera que el derecho se mueve o se sabe mover dentro de esos límites, de esos muros, porque va suspendiendo un derecho, ¿no? Como llamando a otro y llamando a otro, y finalmente ve uno que es algo confuso, que no se supiera realmente qué hay más allá, del derecho, ¿no? Porque parece que si se suspende, por ejemplo, el derecho a la libertad, se suspenden otros, pero deben de protegerse otros que a la vez pueden ser suspendidos por otros. Entonces, es como una astucia del derecho que pareciera que no, que realmente, ¿qué puede esconder? Benjamin dice en su crítica a la violencia que la esencia del derecho es la violencia, es realmente la violencia. Otros autores dicen que no, que el derecho tiene una capacidad de mediación. Más o menos esta es como la pregunta que quisiera, o el tema que quisiera como plantearle a Brian, porque me pareció que quedó como, o sea, que podemos dar como un paso más allá a cómo funciona realmente el derecho. Gracias. Listo, gracias Juan Carlos por la pregunta. Es bien interesante esa pregunta, y para responderla yo la enmarcaría en un problema netamente de argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica no vista simplemente como retórica y como un ámbito de persuasión o de letos de los abogados, sino la argumentación como posibilidad de ampliar el ámbito de aplicaciones de cada derecho, que es lo que hablas con el término de esconder dentro de ese movimiento del derecho. Voy a tratar entonces de explicarlo primero desde la teoría de la argumentación jurídica para resolver casos concretos, y segundo desde una perspectiva muy personal que lógicamente no podría comprometer mi criterio en mi función como abogado, empleado judicial más específicamente. La argumentación jurídica para resolver casos concretos, ¿qué nos dice? Primero, hay derechos fundamentales, hay principios, hay reglas que no se pueden eludir en casos concretos, pero
también hay casos donde la regla o el enunciado legal que fue dispuesto por lo menos en el año 1940, hablando de Código Sustantivo del Trabajo y que regula los contratos laborales, o un derecho inscrito en la Carta Política de 1991, que estuvo precedida por un periodo de conflicto por la guerra con el narcotráfico, posiblemente algunas disposiciones de las allí establecidas ya no está acorde con las realidades culturales, sociales, políticas o familiares que se han construido en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa con esas reglas vigentes, pero que actualmente no se corresponden con las realidades cotidianas o de los hechos? Pues autores como Ronald Dworkin han intentado plantear respuestas a este interrogante y han estructurado teorías como la de la novela en cadena. La novela en cadena, ¿qué es? Es una misma disposición, las normas son de contenido abstracto y rigen a la generalidad. Una misma disposición debe irse actualizando en su contenido lingüístico por el jurista de cada época. Entonces, el jurista o el aplicador de la norma de 1940 interpretaba de acuerdo a los hechos una norma, y en el 2021 esa misma norma la podemos interpretar de una manera diferente de acuerdo a la realidad de los hechos. Y allí es donde se empiezan a relativizar los derechos. Es una relativización más argumentativa que normativa propiamente dicha, porque decimos, en la Carta Política de 1991 establecimos el derecho a la intimidad, que no se habla privacidad, sino intimidad, como una garantía infranqueable a las personas, como la imposibilidad de asaltar conversaciones privadas, por esa esfera íntima que debíamos reconocer en ese tránsito que vimos en el 1991 de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, que comportó un tránsito de un modelo legicentrista a uno antropocentrista que nos ubicó la dignidad humana como fuente de cualquier razonamiento. Pero en el 2021 nos encontramos la misma disposición en un marco donde ya hay Internet, donde hay una pluralidad de actores a nivel universal, no solamente colombiano, que participan en el tratamiento de esos datos. Entonces, ya no vemos como tan infranqueable que una persona en su privacidad maneje una serie de informaciones, sino que debe flexibilizarse en función de reglas de comunidades virtuales. Y ahí es donde yo he llamado la atención, que es que las reglas para una comunidad regional y física no es la misma que para una comunidad virtual que está fundada en principios diferentes a los que está fundado el Estado colombiano. La otra apuesta de la argumentación jurídica es para resolver casos donde colisionen derechos. Y yo se los puse en la relatoría como un ejemplo al final, y es nuevamente algo que se ubicaría en tu supuesto de qué esconde el derecho. Ese caso del Tribunal de Bogotá, allí las personas tienen derecho a su integridad física, a su integridad personal, no pueden ser lesionadas, pero su pareja la lesionó, la agredió porque vio invadida su intimidad y su privacidad porque le revisó la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp de su celular. El tribunal llegó a esa conclusión. Allí colisionan dos derechos, derecho a la intimidad y derecho a la integridad física de la pareja agredida. Allí la argumentación jurídica nos dice que debemos ponderar cuál de los dos derechos pesa más, y se asigna a cada derecho un valor abstracto, que es el valor que tiene el derecho en el sistema normativo, y un valor concreto, que es el valor en el caso específico. Entonces, al ponderar estos dos valores, tenemos una conclusión del derecho que pesa más en el caso concreto, y allí el tribunal concluyó que el derecho, ambos vigentes, ambos aplicables al caso en concreto, pero que tenía más peso era el de la intimidad, porque se ubicaba en un marco más general que buscan las sociedades actuales, que es la privacidad en ambientes digitales, que hay intereses económicos de defender y dar posibilidades de defensa de la privacidad de las plataformas de mensajería, no dejarlas invadir, etc. Y llegamos a esa conclusión. Ahora, ya para concluir muy corto, te digo mi punto de vista
ya alejado de esta teoría que te digo que la teoría de los valores es Robert Alexi, la de la novela en cadena Ronald Dworkin. Ahora te voy a decir lo que yo pienso del tema y estoy muy de acuerdo con cosas que planteaste. Para mí, todo esto que el derecho utiliza para hablar de cuáles son los derechos protegidos en una determinada sociedad, derecho a la vida, derecho a la libertad, a la intimidad, no son más que expresiones con un alto contenido retórico para conducir a las personas a comportarse de una determinada manera. Y al final, lo único que se pretende proteger es un signo, y es el signo del establecimiento del periodo histórico del que se trate. O sea, actualmente todo el derecho se encamina a proteger un signo. ¿Cuál es? El de la potencialización económica de la inteligencia artificial, de las sociedades de control, de las sociedades de vigilancia. Vemos que todas las normas empezaron a encaminar a la creación de pólizas para el aseguramiento de la salud y que su precio se determina por la vigilancia de la conducta de las personas, o sea, el incidió en su libertad. La inteligencia artificial todos los días nos muestra en la cara formas de vigilarnos. El smartphone nos monitorea la salud, nos monitorea el ritmo de vida, dónde vamos, con quién estamos, nos pide acceso a nuestra ubicación geográfica para cada aplicación. Entonces, para mí, lo que al derecho le importa no es tanto, por ejemplo, que se maltrate a una persona, que se quite la vida a una persona, sino que los individuos no desobedezcan las pautas que orientan un signo del establecimiento en un determinado periodo histórico, y ahí estaría lo que esconde el derecho. El derecho esconde desde sus fundamentos y desde sus principios axiológicos qué es lo que verdaderamente busca el Estado, busca este ente abstracto al que le concedimos la libertad para vivir de una determinada forma. En 1991, con las mismas reglas, buscábamos disminuir la violencia del narco. En el 2021 buscamos bajo las mismas normas la potencialización y el rendimiento económico de las sociedades, y los derechos siempre se ajustarán a eso, y la persona siempre será juzgada en la medida que sea concebido como un transgresor de ese signo, de ese establecimiento, y como una persona con la capacidad de desobediencia. Y por eso usted podrá ver en las condiciones de inimputabilidad, que es cuando una persona no puede ser juzgada por sus condiciones mentales o por otros factores, a esa persona no se la castiga, no simplemente porque mm, haya estado afectado mentalmente al momento de cometer el ilícito, no, sino porque en esa persona no se reconoce la entidad o el estatuto o la capacidad de transgredir y desobedecer el orden. Es una persona que no desobedece, sino que simplemente actúa bajo una afectación que la ciencia determinó como enfermedad mental. Entonces lo que se protege es el signo y no los derechos particulares de las personas, y allí estaría, bajo mi respuesta muy personal y para nada de teoría jurídica, sobre tu caso. Gracias. Bueno, yo creo que esto lo que nos está indicando es, nos falta mucho, ni siquiera hemos empezado. Quisiera, quisiera llamar la atención sobre, eh, bueno, la UNESCO al final de este capítulo da unas opciones, unas indicaciones. La página 78 señala unas indicaciones para el sector académico. Me voy a permitir leerlas porque creo que acá, sobre todo pues ustedes que están de cara a sus trabajos de grado, eh, pienso yo en la línea de ciudadanía, paz y desarrollo, o en la línea de problemas filosóficos en la era digital, del programa de filosofía de la UNAD. Estas opciones dicen, opciones para el sector académico: participar en investigaciones. La voy a compartir porque creo que no hay ningún inconveniente.
Participar en investigaciones orientadas a los derechos sobre los efectos sociales, económicos y políticos de la personalización del contenido de la inteligencia artificial, incluidos los posibles efectos de las cámaras de eco en el desarrollo de las opiniones políticas, así como en la radicalización que conduce al extremismo violento. Llevar a cabo una investigación sobre los posibles efectos inhibidores del uso de la inteligencia artificial en la vigilancia masiva, las restricciones a la libertad de expresión y los impactos en las limitaciones de otros derechos humanos. Proseguir la investigación sobre los efectos de la inteligencia artificial en el pluralismo y la sostenibilidad de los medios de comunicación, así como la investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en el fortalecimiento del periodismo y las instituciones de los medios de comunicación. Continuar la investigación sobre la discriminación algorítmica y la forma en que se pueden aplicar soluciones técnicas para garantizar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que respeten el derecho a la igualdad. Miren, voy a hacer un paréntesis. A nosotros desde el colegio nos han enseñado que la filosofía es la madre de todas las ciencias y estiramos nuca y decimos que estudiar filosofía, que guay, que chévere, que porque bueno, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Pero esa tesis está mandada a recoger hace mucho rato, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando ya digamos que las disciplinas propiamente en sentido estricto se separan de la filosofía. ¿Sí? Sin embargo, hoy esa tesis se podría revisar, ¿sí? No para reiterarla, no para reafirmarla, sino más bien no pensar la filosofía en términos de madre, sino en términos de ámbito, de dimensión en la que se propician ejercicios en la que se propician ejercicios inter y transdisciplinares. Entonces la filosofía no sería algo así como una madre en el sentido de una entidad, sino un espacio, un ámbito, ¿sí? Una escuela para la libertad, ha dicho la misma UNESCO. ¿A qué viene este paréntesis? Y con eso lo cierro. Que advierto en estas 4 opciones una posibilidad significativa. Bueno, está Javier que tiene el semillero Filia, pero hay otros estudiantes que están en otros semilleros, el semillero Ethos, etc. Advierto una posibilidad muy significativa de unos ejercicios de investigación, ya sea dentro de un proyecto de investigación, ya sea en un ejercicio monográfico de cara a un trabajo de grado, unas oportunidades, unas apuestas, en términos de política, en términos de derecho, en términos de comunicación y en términos de ingeniería. Y aquí llamaría la atención para que mirásemos esas posibilidades entonces de trabajo interescuela, ¿sí? Con la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el caso de Ciencias Políticas y de Derecho, con el pregrado y la maestría en Comunicación de la Escuela de Ciencias Sociales, y con la ingeniería, no recuerdo en este momento, es el ingeniería de sistemas, creo, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías y Ingenierías. ¿Sí? ¿Qué supone esto? Miren, hay una secuela de Berlín que se llama Sapere Aude. Recordaba yo, en el capítulo 1 hay una profe que dice a sus estudiantes que la filosofía senza surtidas, ¿sí? La filosofía literalmente sería sin salida, pero la filosofía
sin opciones, sin posibilidades de desarrollo laboral. ¿Sí? Y creo que nosotros también tenemos esa responsabilidad, bueno, en calidad de docentes, pero también en calidad de estudiantes y en última instancia en calidad de seres pensantes, ¿sí? Esa propaganda negra sobre la inutilidad de la filosofía no es gratuita, ¿sí? No es porque la filosofía per se sea inútil, ¿sí? Es porque en estos momentos no conviene, ¿sí? En estos momentos la filosofía, pensar en lo más peligroso que podemos nosotros, lo más revolucionario, ¿sí? El pensamiento hace unas décadas, ¿unas cuántas décadas? Ser filósofo era ser revolucionario, incluso alzarse en armas, ¿sí? Yo recuerdo cuando iba a estudiar filosofía hace añitos ya. Mi familia, bueno, que es de una cultura, yo soy católico, pero ellos son católicos, apostólicos, romanos, conservadores, etcétera, etcétera. Decía, quien se hace filósofo no se hace sino un ateo tirapiedra, ¿sí? Pues digamos que hoy en día eso no tiene razón de ser, pero sí que el carácter revolucionario del filósofo estriba en, en la puesta del pensar, ¿sí? No, no hay que alzarse en armas para eh, tomar una postura, mm, no digamos que beligerante, pero sí activa, sí comprometida con los problemas, con las necesidades de de la sociedad actual. Y en ese orden de ideas, en virtud de esa afirmación de la profe esta del sapere aude, de la secuela de Merlí, la filosofía sin salidas, no, la filosofía hoy más que nunca debe tener salidas laborales supremamente amplias, ¿sí? Los que amamos la educación, los que nos sentimos realizados teniendo estudiantes, ¿sí? Mm, a mí me gusta mucho ese personaje de Merlí, es porque no es no es de estos profesores de filosofía que uno les tiene que tender alfombra roja, que no meditan, sino que levitan, sino que son muy cercanos a sus estudiantes, ¿sí? Es exigente, sí, pero también tiene esa cercanía. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente propiciar, propiciar acciones concretas para que efectivamente desmontemos, desmitifiquemos, eh, denunciemos, ahí sí seamos beligerantes con esa postura de que la filosofía en estos momentos es lo más inútil, ¿sí? Eh, porque en esas cuatro opciones que estamos contemplando allí para el sector académico se observa una, una gran posibilidad, unas grandes posibilidades sobre el valor, el aporte de la filosofía. Insisto, se advierte en términos de política, en términos de derechos humanos, en términos de comunicación y en términos de mm, ingeniería de sistemas, pues hablando ya de carreras y en relación con algunos programas y facultades de la UNAM. Con esto termino yo. Quien desea, digamos, que hacer algún tipo de intervención en torno a lo que han dicho mis compañeros relatores, correlator, la protocolante, las intervenciones. Sandra, adelante, por favor. Sí, profesor. Yo
tengo es como una serie de comentarios al respecto de lo visto hoy y también una serie de preguntas que no sé si de pronto quizás alguien pueda ayudarme a resolverlas o por lo menos indicarme dónde puedo encontrar esas respuestas. Entonces quería referirme en cuanto a la correlatoría, específicamente al tema de la intencionalidad que mencionaba Javier. Específicamente también, particularmente en el ejemplo que él nos daba sobre el show de Truman, se me viene a la mente que no hemos hablado en estas secciones, no sé si lo haremos en adelante, de unos personajes protagonistas dentro de la inteligencia artificial que para mí en este momento son los modificadores de conductas de las generaciones jóvenes y son los influencers. Esos son como unos bots de carne y hueso que están determinando las decisiones entre los adolescentes principalmente. Entonces quería saber si alguien de ustedes tiene información al respecto, donde puedo indagar un poquito más, porque la verdad me parece que es un tema interesante de abordar, inclusive en una monografía para un trabajo de grado, pues, ¿por qué no? A mí me parece que podría ser. Y como tema particular, pues quería contarles como ejemplo particular, perdón, sobre dos influencers, no sé si saben, pero que ha sido noticia. Entonces uno de ellos es una influencer barranquillera, que creo que el apellido es Valdiri. Ella hace poco estaba vendiendo invitaciones para que la gente participara en directo de la transmisión de unas cirugías plásticas que se iba a hacer. Entonces ahí pensaba un poquito en cómo la ley funciona o no funciona en este tipo de acontecimientos. Finalmente ella vendió no sé cuánta cantidad de boletas, cada boleta valía aproximadamente 350.000 pesos, pero el Ministerio de Salud creo que ahí se intervino y le dijo que ella estaba violando un derecho. La verdad, no supe mucho al respecto. Ayer hay otro influencer que creo que el nombre es Jason, se hizo tendencia porque hizo una divulgación de lo que le estaba cobrando la DIAN, pues como por impuestos, y él fue revolucionario y dijo, me voy a cambiar la nacionalidad, es que es injusto que yo tenga que pagar esto y que nuestros políticos se estén robando todo y todos los jóvenes están alertados. Entonces, por eso me parece que son, o sea, no dignos, porque no creo que la palabra sea dignas, pero es la que se me ocurre en este momento, pero sí son necesarios de estudiar los influencers. Hola Sandra, pues Muchas gracias, Sandra. ¿Quién responde, por favor? yo respondo parcialmente. Adelante, Javier. Bien, Sandra, pues digamos que este tema de la privacidad, pues yo lo presenté pues, de una manera rápida, ¿no? El texto y los textos del libro pues son bastantes y, pues yo con mucho gusto, lo que pasa es que lo tengo en físico, pero yo con mucho gusto pues los puedo escanear y te los puedo compartir a tu correo o a algún drive, ¿sí? Por drive. Respecto al tema directo de los influencers, pues creo que es un fenómeno contemporáneo y como todo fenómeno contemporáneo, pues digamos susceptible de ser abordado de manera académica, ¿no? Sobre todo por el tema de sus implicaciones, pero digamos para escudriñar el fenómeno como tal, pues digamos estas relaciones que se dan emocionales, empáticas y que terminan pues en en un alineamiento, ¿no?
con las posturas o las modas que se desarrollan desde estos ámbitos, ¿no? Digamos, a fondo ese tema particular yo no lo he revisado, pero bueno, ahí se podría revisar cómo se podría llevar adelante una investigación, ¿no? Entonces digamos que eso es lo que yo podría decirte en este momento, Sandra. Brian, ¿tienes alguna respuesta a la inquietud de Sandra? No, profe, pues la verdad estaba escuchando la intervención cuando ya precisó el tema de los influenciadores y del caso de Jefferson Cosio, creo que es, y de Andrea Valdiri, y pues podría aportar también que frente a, como decía Javier, frente a fenómeno cultural y social actual, pues sí podría ser estudiado los influenciadores, más que todo desde la misma óptica que lo estamos viendo de esa expansión de la información, del alcance o el impacto que tienen, y con los influenciadores específicamente es la credibilidad y la confianza que generan en los usuarios que lo siguen, desde la misma palabra influenciador, ¿no? Que se reconocen como influencia, sea como orientador o como persona que demarca algunas pautas para que los que lo sigan se adapten a ellas, porque pues sería más o menos yendo la definición de lo que es influenciar. Y vemos, estaba revisando acá mientras la compañera iba hablando, y a este personaje que habló de la declaración de renta en la DIAN lo siguen 7 millones de personas. O sea, son tipos que ya tienen la capacidad de llegar a tantas personas como los medios de comunicación vigentes, incluso más que algunos. Sobre ese tema, digamos que nunca lo he pensado o abordado ni nada, y el tema alcancé a escuchar de la privacidad. En ese justo momento estaba contestando una llamada y no me pude fijar bien, solamente en la respuesta de Javier vi que habló de la privacidad, entonces no tendría como más para decir, profe, qué pena. Descuida, Brian. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, si podemos entonces dar por terminada la sesión, ¿quién respondería para la qué? Protocolo de hoy, relatoría y correlatoría del próximo 4 de diciembre? Perfecto, Brian, muchas gracias. Brian, protocolo. Bueno, voy a dejar de grabar. Les agradezco nuevamente la asistencia. Quedamos así entonces. Brian haría el protocolo de la presente sesión. Yo asumiría la relatoría. Si hay alguien que la desee hacer, entonces me comunica a través del Teams. Muchas gracias por su asistencia. Muy enriquecedor toda la presentación por parte pues, de los encargados de la relatoría, la correlatoría y del protocolo. Insisto en que en las oportunidades que se pueden advertir en términos de investigación, ¿sí? de trabajo. Recuerden que hoy el ejercicio investigativo mm, es algo que hay que hacer, ojalá desde el mismo proceso de formación. No esperen a tener un título para investigar.
Aprovechen todos esos espacios que ofrece la universidad para vincularse con los semilleros, para formular propuestas de investigación, ¿sí? Bueno, un fuerte abrazo, una buena tarde, un buen fin de semana.